umbilical, la parte inferior de la región inguinal, que es la transición de lo que es el abdomen hacia el muslo, sosteniéndose por el ligamento inguinal, la parte blanca, no sé si el puntero me está ayudando, pero la parte inguinal, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la región pubiana, ¿no? Todo eso el ligamento inguinal soporta. Y otros puntos débiles de la pared abdominal son, digamos, las transiciones de los músculos en aponeurosis, como es la línea de Spiegel, que es la parte que une el transverso con la vaina de los rectos, la parte donde se perforan las epigástricas o salen las arterias, entonces quedan por el paso de estos vasos unos puntos débiles, entonces van a llamarse hernias epigástricas. Y así por el estilo, ¿no? En el abdomen. La parte que nos vamos importante, bastante por su incidencia hablar, es la parte de lo que es el conducto inguinal. Aquí el conducto inguinal, no sé si se está viendo el puntero, no sé si lo logran ver, chicos, coméntenme por favor. Doctor, se quedó en la primera parte donde en el título de hernias, anatomía y generalidades. No se pasó la diapositiva, doctor. A ver, estoy cambiando, ¿se está viendo o no? No, doctor, no se está cambiando. De repente tiene que salir y volver a entrar. Y... Vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a hacer eso. Ahora sí, chicos. Ahora sí. A ver, cambio de diapositiva. Ahora sí, ¿está cambiándose? Sí, se está cambiando, doctor. Ya, ahora sí, muchas gracias, Leandro. Entonces les dije, ¿no? Que la hernia es eso, ¿no? Una ruptura, un defecto de la pared. Esta lámina que yo estaba hablándoles son los defectos principales, la región inguinal, la región medio umbilical, la región de transición de la parte muscular a la parte aponeurótica y la perforación de las hernias epigástricas. Y donde hablamos bastante es en el conducto inguinal. Esta imagen que ustedes ven aquí, entonces vamos a hablar bastante. Ustedes cuando hacen anatomía, esa parte les preguntaron, les incidieron bastante, les dijeron el conducto inguinal, su contenido en la mujer, su contenido en el varón, las partes del conducto inguinal, etcétera, etcétera. Entonces esto es importante conocer, sí, es muy importante conocer el conducto inguinal. ¿Por qué? Porque es ahí donde se dan pues las hernias directas, indirectas en la región inguinal, la hernia crural, que es importante para la reparación de la hernia, que es la herniaplastía, ya sea laparoscópica o incisional, reconocer los elementos anatómicos, ¿no? Es importante eso. Bueno, la región inguinal, pues, como ven ustedes aquí, por eso digo, no sé si se ve el puntero, no sé si tengo esa opción. ¿Se está viendo? Sí, doctor, se ve la flechita. Ya. Entonces, miren, aquí el conducto inguinal, ¿no? Van a ver acá por la parte superior lo que es los vasos epigástricos, la parte pubiana que está aquí donde está el número 6, entonces se divide, ¿no? Y el paso de los vasos de los ilíacos externos a la vena femoral, arteria femoral, el conducto inguinal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante y yo voy a ser más detalloso más adelante para poder describir. Obviamente la región, esto está viéndose por dentro y se ve, ¿no? Lo que es el peritoneo y todos los componentes en la región posterior inguinal. ¿Ya? ¿Qué cosa es el orificio miopestino de Frouchaud? El orificio miopestino de Frouchaud es, pues, donde se nota, donde están prácticamente todas las hernias, ¿no? Todas las hernias. Por dentro de los vasos epigástricos está, digamos, un defecto que es la hernia inguinal directa. Por fuera de los vasos epigástricos, las hernias inguinales indirectas, porque esas vienen por el orificio inguinal profundo y entran. Por debajo del ligamento inguinal está la hernia crural. Entonces, ese es el orificio miopestino de Frouchaud, lugar y asiento de las principales hernias. ¿Ya? Las hernias indirectas, entonces hay que decirles, son aquellas que vienen a través del conducto inguinal, es decir, por el orificio inguinal profundo, recorren el conducto inguinal y entran al conducto inguinal, entonces ahí tenemos las hernias inguinales indirectas. Las hernias directas están pues en el triángulo de Hesselbach.
Este triángulo de Hesselbach está acá limitado, ¿no? Por el borde externo del músculo recto anterior, por los vasos epigástricos como la parte lateral de ese triángulo, y la base está el ligamento inguinal. Entonces ahí, en el ligamento, en este triángulo, en el triángulo de Hesselbach, tenemos el asiento de las hernias inguinales de tipo directo. ¿Y por qué directo? Porque directamente vienen desde el abdomen hacia afuera, no a través de un conducto, sino directamente profluyen hacia afuera por la pared posterior del conducto inguinal. ¿Ok? Entonces, un poco de epidemiología de las hernias. Un 5% de la población sufre hernias, se opera, como les dije, bastante, ¿no? Y 75% de todas las hernias son inguinales en su mayoría, o sea, de cada 4 hernias, 3 son hernias inguinales, 2/3 hernias inguinales indirectas, 1/3 hernias inguinales directas. A veces este porcentaje de 2/3 son equiparables, y un 3% hernias femorales, sobre todo en las mujeres. Pero las hernias inguinales directas e indirectas son más comunes en los hombres que en las mujeres. La hernia inguinal indirecta es la más común al margen del sexo. Es la más común, la indirecta. Bueno, las estadísticas varían un poco, pero esto sí, mujeres más común las hernias femorales y umbilicales, ¿no? Las umbilicales, sobre todo la distensión, el embarazo, provocan, ¿no? Las hernias directas son muy poco frecuentes. Las hernias femorales, muy poco frecuentes en los varones, muy poco frecuentes las hernias femorales. Y recuerden, como les digo, las hernias femorales son aquellas que están por debajo del ligamento inguinal. Las hernias inguinales indirectas y las femorales se dan más en el lado derecho. Tampoco es tan cierto. Es indistinto, derecho-izquierdo. La prevalencia de las hernias aumenta con la edad, sí, es cierto. A mayor edad, presencia de más. ¿Por qué? Porque más tiempo, se debilita la pared, las profesiones, la obesidad, el trabajo, los oficios. Entonces ese cuerpo se desgasta y se presentan las hernias. La estrangulación es la complicación más grave y más común en las hernias. Cuando se estrangula una hernia, es decir, cuando la hernia tiene un defecto y se mete un órgano a través de ella, eso es una complicación. Más complicado, sobre todo, y más grave, cuando se mete intestino, contenido intestinal. Puede meterse también grasa, epiplon, pero cuando se mete intestino, hablamos de una complicación grave. La mayoría de las hernias estranguladas son hernias inguinales indirectas. Sí, sí, es cierto. Las indirectas son las que tienen más mayoría de complicaciones estranguladas. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos una hernia, hay que diagnosticar primero, de acuerdo a su localización, ¿es una hernia inguinal? ¿Es una hernia umbilical? ¿Es una hernia inguinal derecha? ¿Es una inguinal izquierda? ¿Es una hernia inguinal directa? ¿Es una hernia inguinal indirecta? ¿Es una hernia complicada? ¿Es una hernia no complicada? Todo eso se tiene que diagnosticar. Igualito, si hablamos de una hernia umbilical, complicada, no complicada, estrangulada, encarcerada, son términos que vamos a definir ahorita. La hernia puede ser crural o inguinal, porque eso a veces lleva mucha confusión. Como les dije, crurales generalmente pertenecen más al sexo femenino. ¿Y cuál es la hernia crural o cuál es la anatomía? El anillo crural que ustedes reconocen o han hecho en anatomía. Las hernias epigástricas son ocasionalmente, se presentan, y hay otras hernias raras que son las hernias lumbares, las hernias de, por ejemplo, del anillo obturatriz, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, las principales hernias de la pared abdominal se dan en la región inguinofemoral, las directas, indirectas, puede haber combinadas, pueden existir, y las femorales. En la parte anterior, las regiones de hernias umbilicales, las hernias epigástricas, las hernias de Spiegel, que es por la línea de Spiegel, la unión del músculo transverso con su aponeurosis. Las hernias pélvicas son raras, que están en el orificio obturador. Hernias ciáticas también puede haber, perineales también pueden haber. Y las hernias posteriores lumbares en el triángulo superior, inferior, en el triángulo de Petit o en el tetrágono de Greenfeld, ¿no? Y esas son otras hernias que se presentan en la parte posterior. Hablando de mama. Entonces, de acuerdo a su condición, la hernia es un fenómeno, es un fenómeno
El fenómeno herniario que llama muchas veces. ¿Qué cosa es el fenómeno herniario? Se presenta pues una tumoración que entra y que sale, entra y sale, y con el paso del tiempo se hace más grande y sigue entrando y saliendo hasta que un momento se estrangula o se encarcera y ya no se reduce. Entonces, ese es el fenómeno herniario. Entonces, cuando la hernia se reduce, se mete, es una hernia reductible. Cuando la hernia ya no se mete, es una hernia irreductible. Entonces, ¿a qué decimos una hernia coercible? Cuando la metes o la reduces, se queda y se permanece dentro de la cavidad, hasta que realiza otra vez un esfuerzo y sale. Incoercible, que a pesar de que lo reducen, se sale más rápido. Incoercible, o sea, no se queda adentro. Una hernia incoercible. Entonces, generalmente cuando decimos es una hernia reductible, decimos estos dos términos. Reductible cuando se lo mete. El cirujano dice, no, tengo acá un bulto, doctor. Apretas un poco y lo metes adentro, obviamente sin provocar dolor y sin mucho esfuerzo, de manera fácil. Decimos, es una hernia reductible. Ya. Ahora, ¿de qué hablamos una hernia irreductible? Pregunta de examen este cuadro, muchachos. Hernia irreductible. Una hernia irreductible es aquella donde el contenido herniano no puede ser reintroducido en la cavidad abdominal. Es decir, ya se complicó. Se complicó. Entonces acá hay que ver dos cosas. Esa complicación es encarcelada o encarcerada con R o está estrangulada. Hablamos de encarcerada porque no se puede reducir, pero todavía no está muerto ese tejido que está complicado. Es decir, ya se haya metido intestino, se haya metido epiplón, no está estrangulada, es decir, no está muerto. Estrangulamiento hablamos cuando ya la sangre no llega. Está así encarcerada, se habrá fibrosado, etcétera, pero no está estrangulada. Es decir, ¿y cómo podemos saber que no está estrangulada? Porque no presenta dolor. El paciente presenta la masa, presenta la tumoración, le agarras, tratas de meter, obviamente no es reductible, pero no hay dolor y no hay signos de isquemia, ni hay cambios de coloración en la piel. Lo que sí sucede cuando está estrangulada, presenta riesgo de necrosis, como dice, o si no, ya está necrosado, ya hay compromiso vascular, hay isquemia, es una cuestión de urgencia, le duele bastante, hay cambios de coloración, la piel incluso se amoratada, viene el paciente por emergencia, solicita, doctor, me entraba y me salía, pero ahora ya no quiere entrarse y grita porque el dolor es insoportable. Entonces, esa condición hace que la hernia se convierta en una cirugía de emergencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene una hernia? Cuando nosotros debemos identificar en el momento de la cirugía, obviamente, debemos ver el saco herniario o el saco peritoneal, obviamente que con eso lo está envolviendo, el saco herniario, el anillo o el defecto herniario. Y el otro es el contenido. ¿Qué cosa es lo que contiene? Puede contener grasa o, como este gráfico está conteniendo, intestino. El diagnóstico. Entonces, preguntando desde cuándo le sale, cómo es, ya le haces el diagnóstico y no se necesita, obviamente, muchachos, por favor, la parte clínica manda bastante, no se necesita una ecografía. La ecografía, digamos, va a ser como un examen auxiliar, como su nombre dice, solamente examen auxiliar, pero el diagnóstico lo haces clínicamente, ¿ya? Entonces, lo que encontramos es una tumoración, ese fenómeno herniario, dónde se ha localizado y cómo se modifica con los esfuerzos. A veces dice al paciente, puja, puja, y sale la hernia, ¿no? Cuando pujo, cuando estoy parado, dice el paciente, me sale. Y cuando estoy echado, desaparece el fenómeno herniario. A la inspección, las características de la tumoración, su forma, su reducción, a la palpación, la reducción, a la percusión puede ser que podamos distinguir entre timpanismo y matidez. Timpanismo obviamente va a indicar que hay presencia de un asa intestinal que está encarcerándose o estrangulándose. Y si es y si hay matidez, puede ser que sea el epiplon solamente. En la auscultación, si ustedes hacen, puede haber la presencia de ruidos hidrógenos, pero generalmente esto no se hace, ¿no? Entonces, con todo el examen semiológico, ustedes pueden diagnosticar ya lo que es una hernia, ¿ok? El tratamiento de las hernias, muchachos, netamente es quirúrgico, por favor. No hay otra forma, no hay pastilla milagrosa, no hay pegamento, no hay nada que solucione por afuera. Es quirúrgico y puede ser congénito, puede ser por el esfuerzo, puede ser a cualquier edad, obviamente, y la mayoría son por los oficios, por el tiempo, por el trajín de la vida, pero todos es esto quirúrgico. Si no hay complicaciones, es decir, solamente es un fenómeno herniario, es una cirugía electiva.
Si está estrangulado, el tratamiento es de inmediato. ¿Por qué? Porque se va a complicar con otra cirugía más de intestino, restricción intestinal. Entonces, ¿en qué consiste? Hay que meter el contenido abdominal junto a la reparación, hay que reforzar esa estructura, ese hueco que se ha hecho para poder reparar la hernia. ¿Y cómo? Mediante una técnica quirúrgica. ¿Qué cosa es la herniorrafia? Utiliza los tejidos que están en la misma anatomía. Ya no se utiliza eso. Antes, cuando no habían las mallas de polipropileno, se suturaban las fascias, se cortaban las fascias y con eso se hacía una herniorrafia. Ahora se utiliza mallas, entonces se utiliza una prótesis, se hace una hernioplastía. Y ahora va a venir lo que se llama la técnica laparoscópica, que es la herniolap o hernioplastía laparoscópica. Hablemos entonces ahora de la hernia inguinal. Si es que hay alguna pregunta, pueden ustedes preguntar, muchachos, si es que en el momento es oportuno, antes de que digamos, o si lo están anotando para poder comentar al final. Anótelo. La región inguinal, en la región inguinal está el área de unión entre la pared abdominal anterior y el muslo, entonces el 80% de las hernias abdominales están en la región inguinal, ¿ya? La relación de sexo, más en los varones, uno frente a la mujer, es cierto. 2/3 de las hernias son indirectas, como les dije, esto no, puede ser hasta mitad. ¿Listo? Incarceración, sí hay complicaciones bastante. En el MINSA, sobre todo, bastante complicación. Etiología, la edad. Obviamente, mayor edad, hay debilidad, hay desnutrición, los defectos se han formado ya. Herencia, puede haber, sí, en las hernias congénitas. Hay persistencia entonces del conducto peritoneo vesical, ustedes saben que desciende por los testículos, bajando, ¿no? Con la formación en la etapa embriológica, y a veces hay persistencia del conducto peritoneo, entonces ahí se abre, entonces todo el conducto inguinal se comunica con el abdomen, con la región escrotal en los varones, o si no en las mujeres también. Algunos defectos de inserción de lo que es músculos, acá dice inserción alta del tendón conjunto, también la obesidad obviamente aumenta la presión intraabdominal y va a provocar de que haya presencia de hernia. Factores predisponentes, factores desencadenantes, aumenta la presión, la disnea, dificultad respiratoria, presencia de tos crónica, pacientes que pujan demasiado, el trabajo forzado, por ejemplo, vigilantes, obreros que levantan peso, estibadores, deportistas, están haciendo siempre presión intraabdominal, va a provocar también que a veces se condiciona la aparición de hernias, el embarazo por la presión intraabdominal, el paciente que puja bastante por una hiperplasia prostática también va a provocar que aparezcan las hernias. En cuanto a la clasificación, la hernia inguinal directa, como les dije, emerge dentro de los vasos epigástricos, conformado por lo tanto un defecto dependiente de la pared abdominal. Muy bien, esta acá tiene una hernia directa. Directa, ¿por qué se le llama? Porque viene por detrás del conducto inguinal, directamente, ¿ya? Hernia inguinal. Directa. La hernia inguinal indirecta viene por el conducto inguinal, a través del anillo profundo inguinal, ¿ya? Entonces, es una hernia interparietal porque está entre las paredes, ¿ya? A través del orificio inguinal interno y sale hasta el orificio anillo inguinal externo. Dice acá, toda hernia inguinal indirecta es congénita, cualquiera que sea la edad en que sea. ¿Por qué? Porque está mal cerrado, o sea, no se ha completado en cerrarse el orificio inguinal interno. Entonces, hay un defecto, pues entonces generalmente decimos por eso que es casi congénito. Pero la mayoría de hernias son de tipo directo. Las diferencias entre indirecta y directa. Indirecta aparecen en cualquier edad. Directa, excepcionalmente antes de los 40 años. Es cierto. A cualquier edad porque el defecto es congénito. Ya está aparecido, está permanentemente, entonces es un factor predisponente. Factor predisponente, como les dije acá, en la indirecta afecta a ambos sexos por igual, puede descender hasta el escroto, obviamente, si es indirecto está viendo por el conducto inguinal, raramente son bilaterales, pero se presenta a veces, muchas veces, hernia. Cuando hay veces hablamos de hernia inguinal bilateral, generalmente son indirectas ambas, obviamente, porque ambos conductos están abiertos. Con cierta frecuencia son irreductibles porque el conducto inguinal se ha llenado, está lleno de contenido y no se puede reducir. Y no suele apreciarse debilidad de la pared posterior, obviamente, porque están viendo por un conducto, no es notorio el defecto.
Las hernias directas son siempre adquiridas, los esfuerzos físicos son raros en la mujer, no hay casi la hernia directa en mujeres. Excepcionalmente puede llegar el escroto, no puede llegar porque no viene por el conducto inguinal. 55% son bilaterales, obviamente aquí lo ha condicionado el esfuerzo físico, se suelen reducir espontáneamente, en la mayoría de los casos, porque no está en un conducto, sino es un defecto, por eso que fácilmente podemos reducir, y se puede apreciar dilatación de la pared posterior del triángulo Hesselbach. Sí, en una disección o en una cirugía se ve esa dilatación o ese defecto de la pared posterior del conducto inguinal. Las hernias entonces se clasifican en diferentes clasificaciones. Se ha tomado, estoy presentando, hay un montón de clasificaciones. Pero esta clasificación de Nyhus ya, digamos, se adopta como una norma internacional porque engloba a todas las hernias y de manera más funcional y anatómica posible. Por ejemplo, ¿qué es la hernia tipo, clasificación de tipo 1? Es la hernia inguinal indirecta. ¿Cuál es la indirecta? Aquella que proviene o a través del anillo inguinal interno. Muy bien. Entonces, aquí decimos indirecta tipo 1 porque el anillo inguinal interno está normal. Normal. Es decir, ¿a qué se dice normal? No está dilatado. Es un conducto inguinal pequeño, o sea, un orificio inguinal interno pequeño, puede ser 2 por 1, 1.5 por 1.5, pero no está dilatado, no hay alteración de las fibras. La tipo 2 es una hernia inguinal directa, pero ya el anillo inguinal interno está dilatado, es decir, se metió contenido, pero la pared inguinal posterior está intacta. No, los vasos epigástricos no se han alterado. ¿Y eso cómo podemos verlo? Solamente con la cirugía. O sea, el cirujano es el que va a decir qué tipo de hernia, pero hablamos de tipo 1, tipo 2, solamente en el caso indirecto. Y como les digo, indirecto es a través del anillo inguinal interno. Pasamos al tipo 3, es ya la tipo hernia directa, ¿no? Es un defecto de la pared posterior, la hernia directa. Pero incluye acá el tipo A, eso. El tipo 3B es una hernia inguinal indirecta, pero ¿qué sucede? Aquí el anillo inguinal interno ya dilatado, se altera las fascias transversales, es decir, una alteración de la pared posterior del conducto inguinal, se altera el triángulo de Hesselbach, entonces está alterado. Puede ser, entonces, hablamos de una hernia de clasificación Nyhus tipo 3, donde la pared posterior hay un defecto. Eso recuérdense, hay un defecto de la pared posterior, ya sea en la hernia inguinal directa o en la hernia inguinal indirecta. Y el tipo 3 engloba a C, tipo 3C, a la hernia femoral. Y les repito, la hernia femoral es aquella hernia por debajo del ligamento inguinal y a través del conducto femoral o anillo crural, a través del anillo crural, que para eso también es, ¿no?, una anatomía y saben cuáles son los limitantes, las partes que conforman el anillo crural que va a formar el conducto crural. Y el tipo 4 de Nyhus son las hernias recurrentes, es decir, ya aquellas que han recidivado, se les operó y se recidiva, ya sea la directa, la indirecta, la femoral o la combinada, pero son una hernia recidivada o recurrente, que otra vez se formó. Clasificación de Nyhus. Muy bien, el cuadro clínico ya les hemos adelantado un poco. El paciente tiene dolor, puede estar con un dolor extremo si está complicado, la presencia del tumor que entra y sale, es el fenómeno herniario, parestesis porque les duele, porque hay compromiso de los nervios de esa región, pesadez porque quizás es grande, se quedan los órganos ahí pesando, complicaciones, puede haber una oclusión intestinal, perforación intestinal, necrosis intestinal, puede haber peritonitis. Ocupación, antecedentes personales, hay que preguntar. Entonces, ¿en qué? Generalmente es un profesor que anda mucho tiempo parado enseñando, es un músico que anda soplando, digamos, una quena, una trompeta, es un trabajador que anda cargando pesos, entonces complementa lo que es el cuadro clínico. El paciente de pie, por ejemplo, a la inspección hay una asimetría, ¿no? Hay un bulto en la región inguinal, hay un abombamiento. Se les dice puje o maniobra de Valsalva, entonces ese abombamiento es más notorio. Se palpa, obviamente con guantes tienen que hacerlo, entonces hernia inguinal indirecta, la punta del dedo, indirecta, hernia inguinal directa, la yema del dedo. ¿Qué cosa es lo que acabo de decir? Se llama la maniobra de Landívar.
La maniobra del Landívar es meter un dedo a través del orificio inguinal externo, ¿ya? Y es meter el dedo y entonces, y se les dice ahí al paciente, puja. Si el bulto o la hernia choca con la punta del dedo, entonces está viniendo a través del conducto inguinal, por lo tanto es una hernia de tipo indirecto. Si el bulto o el saco choca, ya sea con la uña o choca con la yema del dedo, entonces es una hernia de tipo directo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, maniobra de taxia. Bueno, generalmente no ayuda. Este sí, hacerle caminar para que igual se sienta con el dedo, no ayuda. Percusión, auscultación, casi poco valor. Principalmente eso. Entonces, hay que hacer la maniobra de Landívar. Maniobra de Landívar. Ahí tiene maniobras de Landívar, ¿no? ¿Ya? Para poder palpar también por afuera, para ver en qué punto, tratar de ubicar el orificio inguinal externo, el orificio inguinal interno y el punto donde la hernia choca. Y obviamente en las hernias gigantes, esta maniobra de Landívar no va a ayudar a diferenciar, solamente en las etapas iniciales de la hernia. Diagnóstico diferencial de las masas inguinales y escrotales. Puede confundir con muchas tumoraciones de la región inguinal una hernia. Muchas veces se diagnostica, es una hernia y al final no es una hernia. Pueden ser muchas de estas otras condiciones de la hernia inguinal, ¿ya? Hidrocele, ¿no? Se llega hasta el escroto y es un escroto simplemente llenado de agua y no hay nada de hernia. Varicocele, testículo ectópico, puede parecer que hay una hernia y es un testículo ectópico. Inflamación del epidídimo, una torsión testicular, presencia de lipomas en esa zona, hematomas, quistes sebáceos, hidradenitis, linfadenopatía inguinal, presencia de linfomas, neoplasias que estén por ahí, una hernia femoral te va a confundir con una hernia inguinal. Si la hernia femoral, por ejemplo, es gigante, va a estar por encima del conducto inguinal y no porque esté por encima realmente, sino que por fuera del anillo inguinal crece tanto la hernia femoral que hasta se sube por encima del ligamento inguinal, pero sin que signifique esto que sea inguinal, sino que simplemente está rebasando por encima del plano del tejido celular subcutáneo y se hace grande. Linfadenopatía femoral, aneurismas de la arteria femoral, que en este caso hay que tener mucho cuidado porque, sobre todo en las hernias femorales, lesiones puede haber de los vasos femorales. Muy bien, entonces vamos ahora a la parte del tratamiento. Estoy tratando de avanzar porque vamos a hablar al final de lo que es la hernia laparoscópica. ¿Ya, chicos? El tratamiento, entonces, obviamente, ese divertículo, ese defecto que había en el peritoneo, hay que reducir, ¿no? Hay que reconstruir la pared del conducto inguinal, ya sea con herniorrafia o con hernioplastia. Ya hemos dicho en qué consiste. Tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? Hay que ubicar el saco herniario, hay que abrir el saco herniario muchas veces, hay que reducir el contenido o hay que resecar lo que se ha metido, hay que cerrar esa pared, puede ser con herniorrafia o con hernioplastia. Y también se puede hacer lo que ahora se hace, lo que es el tratamiento laparoscópico. Y en el tratamiento laparoscópico existen dos técnicas muy conocidas. Una técnica totalmente extraperitoneal, no se entra para nada a lo que es a la cavidad abdominal, y la otra técnica que es una técnica transabdominal preperitoneal. Transabdominal preperitoneal, la técnica TAP, que es la que más comúnmente se hace por su facilidad en cuanto a la laparoscopía. Laparoscopía. Entonces, acá solamente un par de diapositivas para hablar de esa técnica laparoscópica, ¿no? Cómo se colocan los trócares, la cámara en la zona umbilical, y a veces cuando el paciente es pequeño, se sube un poco más. Cuando se trata el lado derecho, los trócares de 5 están como en el diagrama que ven y hasta se puede utilizar con un apoyo de un tercer trócar. Generalmente se trabaja solamente con 3 incisiones. Técnicas en el tratamiento quirúrgico de la hernia. Hay 2 formas de tratar las hernias, la técnica con tensión y la técnica sin tensión. La técnica con tensión es la herniorrafia, y ya tenían bastantes nombres o epónimos de médicos que presentaron sus trabajos y se hacía antes la hernia, antes de la presencia de la malla. La técnica de Haltes, la técnica de Bassini, que es la más común, cuando a veces no se puede colocar una malla por la zona contaminada, digamos, entonces se utiliza la técnica de Bassini, que básicamente consiste en ¿qué? Que en el defecto se pone la aponerosis del oblicuo mayor y se rafia. La técnica de McVeigh, Schuldiz, etcétera, son
Son técnicas todas con tensión, con las mismas estructuras del paciente. Las técnicas de sin tensión es la más conocida de la Liechtenstein, la más utilizada. ¿Por qué? Porque se coloca donde hay un defecto una prótesis, una malla. Entonces ya no se jala los tejidos, ya no se hace tensión, ya no se rompe. Se reemplaza el defecto con la malla y esta es la que más ayuda, la que mejor va. La técnica de Ruth-Robbins significa que en lugar de hacer una malla cuadricular como en la ley de Liechtenstein, acá se utiliza conos. Y así por estilo hay sistemas de Nyquist, Schittel, Trabuco, Stop, etcétera, para otras técnicas sin tensión, pero todas utilizamos un tipo de malla o un tipo de prótesis. Las diferencias entre cirugía laparoscópica y convencional. Cuando nosotros operamos por laparoscopía una hernia, la anestesia, por ejemplo, tiene que ser general. Mientras cuando hacemos acá dice convencional y el término está mal. Cuando hacemos incisional, debería ser el término, entonces la anestesia es regional, es decir, una anestesia raquídea. La tecnología es muy dependiente en la laparoscópica, necesitas una buena torre, buenas pinzas, buenas prótesis, buen instrumental, buen instrumentista y todo eso. Y en la incisional, poca tecnología. El equipo quirúrgico especializado requiere en la laparoscopía y la incisional también requiere un equipo quirúrgico especializado. La disección de tejidos es mínima en la laparoscópica, no se corta tanto, pero también en la incisional es inclusive más rápida, pero también es poco si se conoce bien los detalles anatómicos. El adiestramiento para la laparoscópica es muy necesario, hay que hacer una curva de aprendizaje. En la incisional también hay que aprenderlo, por supuesto que hay que aprenderlo. Las complicaciones en la laparoscópica pueden ser graves, por ejemplo, cuando hablemos ahorita de lo que es el triángulo de la muerte, lo que es en la laparoscópica, pero también puede haber en incisional, ¿por qué no? Sobre todo cuando se trata lo que es hernias crurales, con los vasos femorales. Las estadísticas debe ser de cada lugar, los costos, más elevado obviamente en la laparoscópica por la tecnología, y en la incisional es reducido porque solamente lo que te va a costar ahí es la malla. Listo, hemos terminado entonces la hernia inguinal, ¿ya? Vamos entonces ahora a la hernia crural. La hernia crural, como les digo, es una protrusión o un defecto herniario a través del anillo crural. Este anillo crural obviamente por debajo del ligamento inguinal y eso les hace ya una diferenciación entre lo que es una hernia inguinal y una hernia crural. Más frecuentemente se complican debido a que su anillo herniario es más rígido, más duro, no tanto así como las inguinales. Nunca es congénita, nunca es congénita. La frecuencia más es en las mujeres. No he visto hernia crural en varón, sí he visto, digamos, una de las 500, pero más es en mujeres. Más frecuente en el lado derecho, muy raro en niños, más frecuente en multíparas que en nulíparas. El cuadro clínico, aquí lo tienen. En el gráfico, por ejemplo, ustedes están viendo ahí, en el gráfico, se salió el intestino por debajo del ligamento inguinal, ¿ya? Entonces, una más inguinal, más baja que las hernias inguinales y puede estar complicándose con contenidos distintos. Puede ser reductible y puede ser irreductible. Y eso va a depender mucho del estado en el que ha llegado esa hernia. Toda hernia crural diagnosticada, y creo que toda hernia debe ser operada, porque a la larga va a traer problemas, ¿ya? El tratamiento quirúrgico de la hernia crural, vía inguinal, se puede, o sea, es decir, incisionalmente, vía crural, es lo que llama, la vía inguinal es lo cuando hacen la inguinalización, una técnica que ya se ha dejado. La vía crural es la que mejor, más rápido se hace, con la técnica de Ruth-Cobb, del cono. La vía retroperitoneal, que también se puede operar. Y el tratamiento laparoscópico, que es la misma para la hernia inguinal, pero en este caso la malla llega hasta el anillo crural. ¿Ok? Hernia umbilical. La hernia umbilical, como su nombre dice, es a nivel del ombligo. Frecuentemente se contiene epiplo. La zona más débil del anillo umbilical es la parte superior, entre la vena umbilical y el borde superior del anillo, donde aparece la hernia. La mayoría se presenta en los niños, en la población infantil. También se presenta en los adultos. Predominio en mujeres, grupo etario ahí, se encarcelan. Como cualquier hernia se puede encarcelar. Entonces ahí se mete a través del anillo inguinal y tenemos una hernia umbilical. El tratamiento preoperatorio
Nada, solamente hay que operarlo al paciente, ¿no? Las hernias, hay técnica de Mayo, no técnica de Mayor, acá hay un error de la digitación, que es un traslape de las aponeurosis, las hernioplastías, colocar también malla, obviamente es una zona debilitada, colocar la malla, de preferencia la malla se coloca delante del peritoneo, pero eso te va a demandar tiempo. Operar cirugía de hernias, muchachos, siempre ha sido complicado para los pacientes y a veces el tiempo operatorio se hace largo y cuando son más grandes mucho más largo y hay que comenzar a trabajar. Y es un tema grande, tanto así que ahora, por ejemplo, existe su especialidad de lo que es cirugía de pared abdominal, así como hay cirugía de hígado, vías biliares, como su especialidad de abdomen, hay cirugía de colon recto llano, hay especialidad de lo que es cirugía de intestino anterior, que es estómago, duodeno, intestino delgado. También existe lo que es cirugía o servicio de lo que es pared abdominal. Entonces son subespecialidades inclusive que detectan y piden más tiempo de atención. Las hernias epigástricas. Ahí, por encima del anillo umbilical y donde estaban las arterias epigástricas. Son defectos pequeños y tienen el mismo o casi mismo tratamiento de las hernias umbilicales. ¿Ya? Eh, bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta para poder pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta? Ya saben, están siendo evaluados. Harry Bertrand, adelante. Doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando estuve leyendo un poco sobre, por ejemplo, hernias hiatales, como tal, mencionaban que un subtipo de la hernia hiatal, creo que era el tipo 1, no recuerdo bien, se lo consideraba como una pseudohernia. En esa parte donde lo leí no mencionaba por qué se lo relacionaba como o denominaba como una pseudohernia. Entonces, no sé si usted me puede aclarar eso, por favor. Las hernias hiatales es otro tema. No es el tema que estamos hablando. Son unas hernias internas. Sobre todo estamos hablando del hiato esofágico. En el hiato esofágico, una hernia hiatal por el hiato esofágico es cuando el estómago se desplaza y se mete por ese hiato esofágico y asciende de lo que debe estar en el abdomen hacia el tórax. Es una pseudohernia, una falsa hernia. No creo que sea una pseudohernia, es una hernia, porque el orificio o el hiato esofágico debe estar ocupado solamente por el esófago. Y si hay un defecto donde se sube el estómago hacia el tórax, es una hernia. Y eso es otro tema, es un tema, por ejemplo, de lo que es hernias hiatales. Existen técnicas quirúrgicas para reducir el estómago y colocar, entonces, la funduplicatura de Nissen es la cirugía que participa en eso. Es una hernia, no es una pseudohernia, es una hernia en otro sitio. Hemos hablado de hernias inguinales, crurales, todo lo que es pared abdominal. Estamos haciendo cirugía de superficie. Entonces trato de enfocarme en eso. Pero buena la pregunta para poder relacionar que también existe hernias a nivel del hiato esofágico. Michael Beltrán. Michael Mamani, disculpe. Bueno, doctor, buenas noches. Yo tenía una pregunta respecto a las hernias que usted mencionó. Más que todo me evoca una hernia epigástrica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que nos estarían orientando a una complicación de gravedad, como por ejemplo, ya cuando se tenga lo que es un encarcelamiento o se está estrangulando? Ajá, ya. cierto. Para una hernia epigástrica, como su nombre dice, la ubicación. No es ni umbilical ni es inguinal, es epigástrica. ¿Y por qué se llama epigástrica? Porque viene a través de la emergencia de las arterias epigástricas, o sea, perforación de las arterias epigástricas. Esos vasos perforan lo que es la vaina de los rectos, entonces esos orificios van a prestarse a dilatarse y se van a complicar con presencia. Tú estás hablando, por ejemplo, de una hernia epigástrica. Generalmente no se complica una hernia epigástrica. Generalmente hay un defecto, dice, tengo una masa, tengo un dolor. No llegan a complicarse porque los intestinos están para la parte baja de lo que es el ombligo. En la hernia epigástrica puede meterse, sí, puede meterse piplo y se puede encarcelar. Digamos que es tu pregunta que se ha complicado. Si se ha complicado y se ha estrangulado, porque esa es complicación,
Primero se ha encarcerado. Cuando se ha encarcerado es cuando se ha metido, digamos, la masa epiploica o el intestino se ha metido y ocupa una masa, pero no le duele y es una masa. Y es una masa irreductible, incoercible, no se reduce. Ya se está complicando, ya se complicó. Pero ahora cuando hablamos de una hernia estrangulada epigástrica, cuando, digamos, ese tejido se ha necrosado. Y lo que vas a tener es, primero, la ubicación es epigástrico. Segundo, bastante dolor. Tercero, alteración del color de esa zona de la piel. Se va a moratar y va a ser intocable. Entonces se convirtió en una emergencia. Sobre todo cambio de coloración y bastante dolor. ¿Okay? Ana Carolina, adelante. Buenas noches, doctor. Después de que una hernia es operada, ¿no? ¿Qué factores predispondrían a que ocurra una recurrencia y se vuelva a formar una hernia? Muy buena pregunta. Se ha operado y otra vez la hernia. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué entonces sale otra vez la hernia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No te animas a decirla tú misma? Es lógico. 1 más 1, 2. Debilidad de la pared, la propia cirugía. Una mala cirugía, es una mala cirugía. Hay que ser claros en eso. Es una mala cirugía. Porque, digamos, vamos a completar casi una cirugía difícil y es una hernia inguinal directa y gigante o combinada, inguino-escrotal, o es una mixta, directa e indirecta. Entonces, digamos, una buena cirugía era elegir, digamos, reparar tanto la pared posterior como también reparar la parte del anillo inguinal interno. Es decir, hay sistema, por ejemplo, de poner un cono y poner también una malla. O hacerlo por la laparoscopía, para poner toda una malla por detrás de esos orificios del orificio miopectíneo de Fluchaud y poner una malla extensa. Pero ¿qué sucede en hernias grandes? Estamos hablando de hernias grandes que se complican la mayoría de veces. La malla es pequeña y no se ha hecho una buena fijación y obviamente el defecto ha sido más grande y recidiva. Ahora, digamos, si es un cirujano novato, es nuevo porque pasa esto. No todos los cirujanos cuando salimos como cirujanos ya sabemos y aprendemos y dominamos el tema. ¿Qué sucede? Que haces una mala disección. No reconoces los elementos digamos, del anillo crural o del anillo de la región inguinal y pones mala malla. Y pones mala malla donde no se debe y obviamente haces una mala fijación y el defecto no está borrado y recidiva. Sería extremo, el paciente no creo que pase, tú le pones una malla, lo operas bien y el paciente al día siguiente no descansa, no reposa, hace pujo, obviamente no ha cicatrizado, y hace pujo y otra vez con un tejido que estaba bien colocado pero que todavía no ha cicatrizado, entonces pues hace el pujo, hace la caminata, hace el esfuerzo físico, después de haber sido operado, y bien raro, ¿no?, que haga eso el paciente, porque el paciente posoperado reposa. 15 días de cicatrización, ya se pegó la malla. Entonces no va a haber defectos. Ese sería el caso bien extremo y creo que no resulta. Generalmente pasa por una mala disección y una mala técnica operatoria. Y puede pasar en hernias gigantes generalmente y bilaterales. Buena pregunta. ¿Otra? ¿Ya no hay? Entonces vamos a pasar al siguiente tema. No preguntan nada ustedes de región inguinal, nada. O no tienen parientes con hernias. ¿Qué pasó, chicos? Vamos con el siguiente tema. Lo estoy juntando porque el tema que viene es importante y vamos a hablar un poco de técnica quirúrgica de la hernia laparoscópica. ¿Se ve el título, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, se le va a abrir. Muy bien. Hernioplastia inguinal. Vamos. Transabdominal preperitoneal. Eso significa la técnica TAP. Es la técnica
que se utiliza para lo que es hernia laparoscópica. La laparoscopía, chicos, no solamente es vesícula, no solamente es apéndice. Ahora la laparoscopía está entrando bastante en lo que es hernias, bastante lo que es hernias. Y el tema de hernioplastia laparoscópica es bastante lo que está desarrollándose actualmente. ¿Okay? Bueno, pues ya sabemos entonces dónde se dan las hernias inguinales, en el conducto inguinal, en la cavidad pélvica. Entonces lo que hacemos es un ingreso a la cavidad abdominal, vemos la cara posterior. En la hernia inguinal de tipo incisional, en la cirugía incisional, entrábamos a través de lo que es los planos anteriores, piel, tejido celular subcutáneo, abríamos el conducto inguinal y buscábamos el defecto, pero en esta ocasión vamos a entrar por atrás. Es decir, los defectos que hemos hablado viendo anteriormente, o sea, viendo por delante, ahora los vamos a ver por atrás. Entonces vamos a buscar esos orificios y vamos a cerrar esos orificios, los defectos herniarios. Entonces, en la cara posterior, ¿qué vamos a ver? El transverso del abdomen, la fascia transversalis. En la cara superior va a estar el músculo oblicuo interno. En la cara anterior, la ponerosis del músculo oblicuo externo. Y en la cara inferior, el ligamento inguinal. Esos son los reparos anatómicos de la cara posterior laparoscópica. Y aquí tenemos unas anatomías, ¿no? Que ustedes van a ver que ya les he mencionado. La parte media, el músculo recto, el ingreso de lo que es el cordón deferente en el caso del varón, el ligamento redondo en el caso de la mujer, el ligamento inguinal que está dividiendo y se va a ver todo lo que es el orificio miopestino de Frouchaud, los vasos ilíacos externos que al atravesar el conducto inguinal y por debajo del ligamento inguinal se van a llamar los ligamentos, mejor dicho, los vasos femorales. Y esta es la imagen, digamos, que vamos a tener cuando operemos a ese paciente y encontremos esta división que más adelante les voy a decir, pero esta es la visión que se tiene de la laparoscopía. Viendo, digamos, por atrás, ya viendo la cavidad abdominal por atrás, entonces a la mitad tenemos, ¿no?, el ligamento umbilical mediano o el duraco, que es el vestigio que queda, ¿no?, como cuestión anatómica mediana, el ligamento umbilical medial, vestigios de las arterias umbilicales, el ligamento umbilical lateral y vasos epigástricos que van a estar viéndose, ¿no? Visión panorámica de la región inguinal. Y acá, por ejemplo, ven ustedes un defecto herniario, una hernia inguinal directa. Este que ven ustedes aquí atrás es el orificio inguinal directo, el orificio inguinal, perdón, interno, orificio inguinal interno. Y ahí está el hueco, es el defecto. Los vasos epigástricos se notan ahí a través del peritoneo, ¿ya? El conducto deferente acá y los vasos gonadales. Entonces, esto es lo que se va a ver y esto es lo que vamos a disecar. Y como la técnica se llama transabdominal preperitoneal, transabdominal porque entramos al abdomen y preperitoneal porque vamos a trabajar delante del peritoneo, preperitoneal. Una hernia inguinal indirecta izquierda, es decir, a través del orificio inguinal interno, lateral a los vasos epigástricos, introduciendo por orificio inguinal profundo, lateral a los vasos epigástricos. El espacio preperitoneal es un espacio virtual, entonces el acceso vamos a seccionar la hoja anterior de la ponerosis del músculo recto y parcialmente la de los oblicuos y vamos a aperturar una apertura longitudinal paralela al borde externo del músculo recto hasta su inserción pubiana, ¿no? Vamos a exponer la grasa del espacio retroinguinal de Bogros. Ustedes se acuerdan, ¿no?, de un espacio que había, el espacio de Bogros. Entonces, ese espacio es donde se va a trabajar. Luego, pues vamos a disecar todas las estructuras que existen dentro de ese espacio. Cuando nosotros operamos laparoscópicamente la hernia inguinal, tenemos entonces acá a ver cómo les digo, 5 triángulos, ¿ya? La parte de la línea media, esa es, digamos, la parte del ligamento inguinal, ¿ya? Ahí está proyectándose el ligamento inguinal.
Una Y invertida. La rama larga de la Y, la parte de lo van a ser los vasos epigástricos. La parte medial, ustedes se acuerdan, el triángulo que es el Bach. Por dentro de los vasos epigástricos están ¿quiénes? Las hernias de tipo. Completen, por favor, las hernias de tipo. Contesten. Por dentro de los vasos epigástricos, ¿qué hernias están? Hernias de tipo Directo. directo, muy bien. Y por fuera de los vasos epigástricos, las hernias de tipo indirecto. Entonces, esos son los dos. La Y invertida, esto, entonces nos van a decir la ubicación de la hernia. Hernias de tipo directo y las hernias de tipo indirecto. Por debajo del ligamento inguinal, que es la línea azul, en la parte de estos triángulos, 3 triángulos, vamos a tener 3 triángulos aquí. Y acá tenemos, por ejemplo, la sínfisis púbica, que se va a tocar, que se va a chocar con las pinzas laparoscópicas. Por debajo del ligamento inguinal, ¿qué hernias se presentaban, muchachos? Las hernias de tipo Crural. crural. Muy bien, muchachos, están siguiendo entonces. Y aquí este triángulo mediano del medio es el triángulo fatal o triángulo de la muerte. ¿Por qué? Va a estar limitado, por ejemplo, por los vasos deferentes y el cordón espermático, los vasos espermáticos. Y en el medio están los vasos femorales. Pues se imaginan ustedes si pinchan esos vasos femorales, van a tener una hemorragia brutal y masiva, ¿no? Entonces se va a convertir la cirugía y hay que hacer una reparación vascular. Entonces hay que tener mucho cuidado en la disección. Trabajamos en la zona superior generalmente, pero hay que disecar y no hay que lesionar los vasos. Y por fuera de los vasos espermáticos tenemos otro triángulo, que es el triángulo del dolor. No se toca este triángulo o hay que ser mucho cuidadoso con la disección cuando queremos colocar, digamos, una malla que va a abarcar hasta la región crural. Hay que tratar de no lesionar los nervios, porque este triángulo se llama el triángulo del dolor. Entonces tenemos estas regiones, lo que está por encima del ligamento inguinal, lo que están por fuera de los vasos epigástricos, las hernias de tipo indirecto, las hernias de tipo directo, las que están por dentro de los vasos epigástricos. Acá tenemos la sínfisis púbica, el ligamento inguinal, por debajo del ligamento inguinal, la Y, por dentro tenemos la zona de los hernias crurales, en el medio es el triángulo de la fatalidad o el triángulo de la muerte porque están los vasos ilíacos externos que se transformaron en vasos femorales y por fuera de los vasos femorales tenemos el triángulo del dolor. Si tocamos, mucho dolor en los pacientes porque están los nervios inguinales de esa zona. ¿Ok? Esa es la parte más importante de esta exposición que hay que reconocer cuando uno hace una hernioplastia laparoscópica. Y aquí el gráfico que les acabo de mencionar, ¿no? Los vasos epigástricos, la Y invertida, la rama larga de la Y, los vasos deferentes, los vasos espermáticos, las zonas laterales de la Y, las zonas del triángulo de la muerte, el triángulo del dolor. Indirectas, hernias indirectas, hernias directas, hernias femorales, el triángulo de la muerte y el triángulo del dolor. Fácil ser cirujanos, muchachos. Y eso está, por ejemplo, acá graficado en lo que es la visión de la laparoscopía. ¿Ok? Indirectas, directas, femorales, triángulo muerte y triángulo del dolor. La Y invertida. Esta es la visión, digamos, cuando nosotros levantamos el peritoneo, hay que reconocer estas estructuras. Obviamente, en la visión directa de la laparoscopía van a ver los vasos que están latiendo, la vena femoral, que está más plana que la arteria femoral. Y acá, por ejemplo, se nota que tienen acá una hernia de tipo. Mencionen, por favor, ¿cómo sería esta hernia? Directa, muy bien, porque está dentro de los vasos epigástricos. Y acá está el orificio inguinal, que no tiene ningún defecto, está sellado, está cerrado. ¿Listo? Este es el triángulo del peligro, por la presencia de los vasos femorales. Entonces, acá tenemos, ¿no? El conducto deferente, hay que reconocerlo, la vena ilíaca, la arteria ilíaca, el borde externo, los vasos gonadales que están llegando y están entrando al anillo inguinal profundo, obviamente para hacer toda la irrigación de lo que es el testículo, el ligamento redondo, son los vasos gonadales, y la rama genital del nervio genitofemoral también que está entrando por ahí y hay que tener mucho cuidado en la disección, mucho cuidado nada más. Acá está, por ejemplo, otra vez, el triángulo de la muerte con los vasos grandes, el triángulo del dolor,
acá otra hernia de tipo directo. ¿Ok? Entonces hay que levantar este peritoneo y la técnica quirúrgica consiste en tener una referencia desde la espina ilíaca anterosuperior, nos vamos a la línea media y hacemos una incisión y levantamos toda esta zona peritoneal en este sentido, ¿no? Lo levantamos, disecamos, jalamos el saco y ahí hay que poner adelante en todo este cuadrado que ustedes están viendo la malla que va a tapar este orificio por atrás. Se realiza entonces la colocación de una malla en el espacio preperitoneal entre la pared abdominal y el peritoneo. Su diferencia radica en la necesidad de acceder a la cavidad abdominal en la técnica TAP, transabdominal preperitoneal. La introducción de técnicas laparoscópicas como TAP y TEP, que es la técnica totalmente peritoneal, que no lo voy a describir en esta ocasión, es otra técnica, pero se hace muy extrañamente, es más dificultosa la técnica, pero alguna vez he visto que lo hacen, pero no se entra a la cavidad. Han revolucionado estas técnicas laparoscópicas en el tratamiento de la patología herniaria. La mayoría de las guías internacionales aconsejan como primera opción terapéutica este abordaje. La primera reparación herniaria, miren chicos, laparoscópica fue descrita por Yer en el año 1982. ¿Cuántos años han pasado? 25 más 18 años. Más de 30, 35 años, muchachos, ya se hacen lo que es la hernia laparoscópica. ¿Ya? Ventajas. ¿Por qué preferir una técnica laparoscópica que una hernia incisional? Menos dolor operatorio, obviamente, menos dolor operatorio. Rápida recuperación con menor incapacidad. El paciente puede hacer esfuerzos nuevamente y se recupera. Disminución de la incidencia de hematoma, infección de sitio operatorio, con mejores resultados que sí pasan cuando se hace una incisión. Menor estadia hospitalaria, reinserción laboral temprana, mejor calidad de vida. No son poca cosa, ayuda bastante. Entonces, ¿qué se hace en esta técnica quirúrgica? Disección amplia del espacio preperitoneal. Trabajamos en la cavidad o en el espacio de Retzius y Bogros, ¿no? Que ustedes conocen. Se hace una reducción del saco herniario y de todos sus contenidos laparoscópicamente. Se hace una disección de los elementos del cordón muchas veces, cuando se convierte ¿hay alguna pregunta, creo? Se hace la colocación de una malla entre la pared abdominal y el peritoneo en el espacio preperitoneal. Aquí está la técnica quirúrgica, se pone, por ejemplo, ¿no? Al paciente en Trendelenburg, hacemos de que todos los intestinos caigan para la parte superior del paciente, se pone el trocar con la cámara en la zona umbilical. Si vamos a trabajar la parte izquierda, entonces los trócares en forma de un triángulo se ponen de esta forma, por encima del ombligo el trócar izquierdo y por debajo de la altura del ombligo el trócar derecho, y si es en el lado derecho, al revés, ¿no? El trócar derecho se va por encima de la línea mediana umbilical y el trócar izquierdo por debajo. Y hay veces pacientes que son pequeños, no se coloca el trócar solamente en el ombligo, sino se coloca el trócar de la cámara a nivel de lo que es en la zona epigástrica, por encima, unos 3, 4, 5 centímetros por encima del ombligo, la zona de la cámara, el trócar de la cámara. ¿Qué hacemos? Se marca, ¿no? Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la zona medial un flap, o sea, una bandera. Se hace un tatuaje y comenzamos a abrir y bajar el peritoneo. Disecamos. Acá, por ejemplo, cuando uno está disecando, se encuentra con la zona de lo que es la sínfisis púbica. Entonces, la parte de lo que es de la rama pubiana, que nosotros llamamos el ligamento de Cooper, porque es algo duro, se nota y se diseca todo. Acá se nota lo que es el tubérculo o la espina del pubis y toda la disección que requiere a veces hacerse. Aquí están los vasos epigástricos, el tracto iliopúbico, el conducto deferente, la corona mortis, cuando se aprecia, por ejemplo, lo que es los vasos femorales o ilíacos externos, el ligamento de Cooper. En este caso estamos hablando de una hernia inguinal izquierda, y acá la malla ya está entrando, ¿no? Está entrando. Entonces ya se ha sacado la hernia, se ha disecado y se va a colocar ya la malla. Generalmente cuando uno trabaja una hernia laparoscópica, decimos el paso es en 3 áreas. Comenzamos a operar el área lateral, es decir, de la espina ilíaca externa. Entonces buscamos el músculo psoas ilíaco o iliosoas, los nervios que vienen ahí,
Luego vamos a la zona central, que es la zona peligrosa, ¿no? Pero cuando estamos por encima, entonces vemos los vasos deferentes, espermáticos, y ahí está la hernia del saco indirecto, vemos ahí, y ahí llegamos a esa zona. Y la zona medial área es ya la zona 2, ¿no? Entonces encontramos la parte interna de lo que es la parte interna, buscamos el ligamento de Cooper, las hernias directas están en este saco y hacemos esa disección. Disección de un área lateral, disección de un área central y disección de un área medial. Entonces, ordenadamente comenzamos a disecar. Técnica TAP. Disección, por ejemplo, del saco herniario. Ahí, por ejemplo, cuando sacamos el saco herniario o jalamos el saco que se ha metido, queda lo que es el signo del dedo de guante. Obviamente, el peritoneo se ha metido, se ha introducido, ya sea directo o indirectamente, dependiendo del hallazgo, entonces sale como un dedo de guante vertido hacia la cavidad abdominal. Y se coloca la malla. Antes la malla, habían varios dispositivos para colocar la malla. No habían los trackers, que eran como unos resortes, como unos tornillos, y se fijaba la parte del ligamento Cooper, en la espina de pubis. Ahora vemos que ya no es necesario, inclusive los cirujanos ya colocamos nomás la malla y esta se adhiere y tapa los orificios. Tapa los orificios y se adhiere y listo, se terminó la cirugía con eso. Acá hay unas estadísticas de las hernias. ¿Hay complicaciones? Obviamente, tienen complicaciones como cualquier cirugía. Puede haber lesiones viscerales, si es que no se introducen bien los trócares. Puede haber un tiempo operatorio más prolongado porque a veces la disección es difícil, porque no es lo mismo operar con la mano directamente que operar con las pinzas. Puede haber, por tanta manipulación del cordón espermático, puede haber varicocele, hidrocele, inflamación, puede haber epididimitis, puede haber formación de seromas, puede haber. Entonces, como toda cirugía, requiere una curva de aprendizaje. Pero como dicen, la curva de aprendizaje, muchachos, no se hace con el paciente. La curva de aprendizaje se hace en centros de entrenamiento de cirugía laparoscópica. Algún cirujano alguna vez decía, la curva de aprendizaje no lo pueden hacer con tu prima o con tu hermana. La curva de aprendizaje se hace en pacientes, ningún tipo de paciente, se hace en institutos de entrenamiento. Las principales ventajas de esta cirugía es que hay que optimiza el diagnóstico, permite una reparación en un solo tiempo, tanto de hernias que no se pueden diagnosticar a veces, hernias directas o indirectas, mixtas o plurales. Entonces se puede diagnosticar porque hay una visión amplia de toda la parte posterior de la región inguinal. Es una cirugía mínimamente invasiva, permite una reparación de la pared posterior de la región inguinal sin tensión y a distancia. Permite una exploración herniana del lado también contralateral, por lo tanto se puede ver si también hay hernias que están formándose en el lado contralateral. Listo, chicos. Eso es la ternia, la hernioplastía de tipo laparoscópica. No sé si tienen alguna pregunta más. Las diapositivas las voy a compartir, obviamente. La intención es de que ustedes aprendan y si tienen alguna pregunta, vamos adelante. Si no, estamos concluyendo ya. Hernias. En la siguiente clase vamos a hablar de ventraciones, que es muy distinto el tema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Por favor. ¿No hay preguntas, muchachos? ¿O ya se han ido? No hay preguntas, aunque sea del tema de lo que es hernias, lo que hemos hablado de región inguinal, si es que hay por ahí todavía alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Escucha. Sí, A ver, Alejandro. no, doctor, disculpe. Sí, no, doctor, disculpe. No queríamos dejar pasar esta oportunidad, doctor, para desearle un feliz cumpleaños y agradecerle, pues sí, y agradecerle por todas las enseñanzas y bueno, estamos muy contentos de poder aprender de usted. Sí, doctor, muchísimo. Que tenga un feliz cumpleaños. Pero un ratito voy a tomar una foto, si no voy a capturar de pantalla ese cariño que me están dando ustedes.